Bienvenido a esta sesión número 15 de esta serie de intervenciones sobre los rasgos más comunes de la breve y monótona historia de la humanidad como la he eh, descrito en pasadas intervenciones. La última vez desarrollé el tema de la voluntad y algo sobre el desarrollo del cerebro en las primeras etapas de la vida de cada persona. Decía que el cerebro humano, a diferencia del resto de los demás cerebros de los otros seres vivos, nacía incompleto en su desarrollo, lo cual significa una desventaja, puesto que la adaptación a la vida, una vez nacemos, es lenta, pero es una mayor ventaja, es decir, tiene más ventajas que desventajas, puesto que eso le permite al cerebro absorber muchísimo los estímulos del entorno, madurar de manera singular y de esa manera la sociedad humana, cualquier grupo humano, cualquier conglomerado humano, está formado por personas únicas. Sin duda, esto es lo que permitió a la especie humana, una vez se agrupó en ciudades, progresar de una manera tan veloz y de manera práctica separarse de una manera hoy en día cualitativamente muy notoria del resto de las demás especies. Todos sabemos que un individuo aislado, un ser humano aislado, frente a cualquiera de los grandes, digamos, felinos o simios o cualquier otro animal aislados, cada uno por separado, solos, tienen más posibilidades de sobrevivir el animal, es más capaz de adaptarse, mientras que dos seres vivos juntos son mucho más capaces de sobrevivir que dos felinos o simios juntos, porque precisamente los dos individuos humanos son completamente diferentes. Esto hace que sus características, el aporte a una sociedad sea único y de esa forma hay una sinergia de potencialidades, una sinergia de capacidades, de competencias naturales. Luego, la ventaja fue inmensa de que en esos primeros 18 o 20 años de vida, cada cerebro de cada persona de este mundo se forma de manera única y singular. Sin embargo, esa unicidad, llamémoslo así, esa singularidad, no ha sido respetada por las instituciones o por los líderes de las diferentes instituciones, y especialmente me refiero a las asociadas a la educación y a la formación de las personas. Por supuesto que esto no es censurable y no se puede juzgar severamente, porque este conocimiento del cerebro humano es realmente muy reciente. Pensemos que no tiene más de 50 años, por exagerar un poco. Mientras que toda comunidad humana, desde el nacimiento de la agricultura, hace 10 o 12 mil años, que hemos dicho que es cuando nace la historia universal, cada comunidad se siente naturalmente inclinada a transmitir conocimientos
a las generaciones que vienen, es decir, a los hijos, a los descendientes, cuando valoran ciertas habilidades que son útiles para la sobrevivencia y la adaptación. Pensemos que las primeras sociedades, hasta que aparece la escritura, le enseñaban naturalmente, porque así lo valoraban, a los hijos a sembrar, a escoger las semillas. Esa experiencia se iba transmitiendo de unos a otros, generación en generación. Les enseñaban a construir casas, a fabricar ropa. Luego la educación está, digámoslo, implícita en la capacidad de reconocer que ciertas habilidades son útiles para la sobrevivencia. Con el correr de los milenios, saltemos bastantes siglos hacia el frente, la educación partió de un concepto hoy reconocido como erróneo, pero que debemos corregir. Eso no es grave no estamos juzgando a las generaciones pasadas, simplemente estamos reclamando que ante el conocimiento nuevo hay que ajustar la educación. Partían, digo, las generaciones recientes de los últimos 200, 300 años y seguramente también en las grandes manifestaciones de la educación de las grandes civilizaciones griega y romana, por ejemplo, partían de la concepción de que todos teníamos un cerebro igual, tanto que la normalidad mental ha sido una expresión no solo psicológica, sino en todos los idiomas sociales, llamémoslo así, en todas las expresiones sociales, la normalidad mental. De esta manera se asume o asumían que hay seres humanos, digámoslo, geniales, muy bien dotados mentalmente, y hay seres humanos en el otro extremo pobremente dotados, bien sea de nacimiento por razones inexplicables o por algún problema o accidente cerebral. Y entre esos dos extremos está la normalidad, como la famosa distribución normal de la estadística. Cuando hoy sabemos que cada cerebro es único, luego la normalidad no existe. No puede haber normalidad, puesto que cada uno de nosotros es único. Eso lo veremos más adelante. Volvamos ahora a lo de la educación, cuando hablamos de que partían de que el cerebro era normal y que había personas, todos éramos similares. Esa educación que gran medida estuvo en manos, por ejemplo, en el caso de América del Sur, después del descubrimiento, la conquista y la colonia, estuvo en manos de comunidades religiosas. Evidentemente, la educación universal para todos los niños y niñas de este subcontinente, digamos, y por supuesto en Europa desde el nacimiento de la cristiandad, estaba orientado a que la primera lección fuera la asociada a los textos bíblicos, es decir, a que si todos los cerebros, todos los seres humanos somos iguales, lo primero que tenemos que aprender es los textos bíblicos. Y luego se sumaron los textos históricos de cada pueblo, los líderes, los héroes de cada pueblo. En ese sentido, el niño, con ese cerebro único que empieza a formarse, empieza a crecer, decíamos la vez pasada, que la unicidad depende de la poda de las conexiones, la poda sináptica se llama, que sucede entre los 2 años de edad y los 18 años de edad. Cada cerebro va perdiendo un número único de conexiones al punto que termina siendo realmente un exclusivo cerebro de esa persona. Pero en esa plasticidad absorbe esa educación que es universal. Los héroes
religiosos y de carne y hueso de cada población. De esa manera se van poniendo como modelos para seguir a los seres humanos. Nos ponen de modelos a los seres religiosos, a los, a los grandes profetas, a Jesús, a los padres de Jesús, etc. Y a los grandes generales o grandes conquistadores o grandes soldados o grandes batalladores de, de las guerras de cada pueblo sobre las cuales se construye su historia. ¿Qué sucede entonces? Que esa educación no respeta la unicidad, puesto que no está contemplando ni está tratando de descubrir de manera intencional los intereses de cada estudiante desde los 4, 5, 6, 7 años en adelante. Fíjense que los 20 años de esa poda sináptica coinciden con los años de la educación escolar. Al no respetar y al no atender, no buscar intencionalmente, no estar atentos a la singularidad que va formándose en cada niño, la educación pretende formarnos a todos como seres iguales para obedecer las mismas normas, los mismos rigores religiosos, rigores pedagógicos, religiosos e históricos. Y nos van poniendo unos exclusivos modelos. Y uno de esos modelos es precisamente que el trabajo nace como un castigo. No importa qué tantas interpretaciones le puedan dar después los conocedores de los, por ejemplo, en el caso de la Biblia, tantas piruetas le quieran dar para decir que eso no es así. Lo importante es que a los 7 u 8 años de edad captamos, entendemos que el trabajo nace como un castigo. Luego, en el cerebro joven, infantil, el cerebro y el trabajo nacen asociados a un pecado, mientras que los héroes religiosos y de carne y hueso son los modelos a seguir, de tal manera que todos hemos sido formados pensando en que el que trabaja es una persona que no realiza una actividad muy digna. No importa lo que después le digan más adelante, no importa qué tanto se hable del trabajo en la universidad, no importa qué tanto usted escucha a un político hablar del trabajo, eso ya es tardío, ya no sirve para nada. El mensaje inicial y el que queda pegado en el cerebro es que el trabajo es un castigo, por eso esos primeros políticos lo castigaron también en la tierra, no solo el castigo viene de arriba, del más allá, sino del más acá. Se le castiga y por eso se les dijo esclavos. Es la manifestación más clara de ese origen tan pecaminoso del trabajo, tan nocivo. Es así ese mensaje que el líder inicial político y el líder original propietario condenan al trabajador a la esclavitud, porque consideran que precisamente tiene esa maldición. Ellos no, ellos son los superiores, son los modelos y todavía hoy en los colegios eso es lo que se enseña. Luego, fíjense ustedes que hay un irrespeto completamente inconsciente, pero lo hay, frente a la unicidad, la singularidad de cada cerebro humano. La educación, entonces, debe absorber estos nuevos conocimientos del cerebro para comenzar una nueva pedagogía que no solamente enseñe en una dirección, sino que descubra la unicidad en cada niño y cada niña para descubrir, para conocer, para identificar los intereses naturales y más propios de cada persona, porque ahí está la contribución, la semilla de la gran contribución de cada ser humano a su sociedad. Continuaremos la próxima vez. Muchísimas gracias.